¿Qué se oye? Mi mamá. Le puede poner mute. No, es que si lo Me- silencias el micrófono. Así que... Más bien el de ella. O le puedes bajar el volumen. Ya se lo bajé. Que me has dado dando vueltas y que quiero que hoy meditemos un poquito en ello. Y han ocurrido dos cosas que mucho me han llamado la atención. Hace unos días hablaba con alguien y me daba alguna explicación nos da alguna explicación porque iba mi hijo, de cómo ahora él ve la vida y cómo se la quiere transmitir a su hija. Y que además se encuentra que algo completamente distorsionado de lo que Dios quiere. Entonces, y eso, si se dan cuenta, es mucho de lo que ha habido hoy en el mundo, que ahora lo bueno le llaman malo, y a lo malo le llaman bueno. Y entonces lo bueno no es tan bueno, y lo malo no es tan malo, ¿no? Y entra ese, sí, es chistoso, pero entra un juego de palabras que tú dijeras, bueno, y que a la luz de la palabra, pues no es correcto, ¿no? Y otro punto que viene en relación a esto es que ayer veía una película que se llama Escritores de la Libertad, verídica, y habla de cómo una maestra hace unos esfuerzos por un grupo de alumnos que tienen en la preparatoria y ellos cambian su forma de ser y su mentalidad. Y de eso vamos a hablar hoy, de renovar la mente. Y tenemos que identificar qué es una mente carnal y qué es una mente renovada. Una mente carnal, una mente natural es la que todos recibimos, que todos tenemos de nacimiento por creación, porque Dios así nos hizo. Es la capacidad que tenemos de razonamiento, de entendimiento y de lo que hacemos hoy de poder hacer. Hoy poder estar hablando aquí es pues una parte de mi mente que está trabajando y que me permite relacionar pensamientos y transmitirlos a través de la voz, ¿no? Todos tenemos mente, ¿no? Y tenemos la capacidad de pensar. ¿Y qué es lo que nos hace diferente a los animales? Los animales tienen un nivel de raciocinio muy pequeño. Algunos animales, como los delfines, desarrollan una mentalidad, una capacidad mental mucho mayor. Pero nosotros somos la culminación del desarrollo, voy a hablar científicamente, el desarrollo, la cúspide de la creación, ¿no? Los científicos dicen que no hay ningún otro animal pensante como nosotros. El tema es que Dios no nos hizo con esa capacidad para ser mala. O sea, no es mala nuestra capacidad de pensamiento. El problema es que históricamente se ha comprobado, y lo podemos ver, cómo progresivamente nuestra mente ha tomado una dirección de autodestrucción. Y vuelvo al punto que decía ahorita, antes lo que era malo, ahora no lo es tanto. Y hoy lo bueno no es tan bueno, ¿no? Y en la película que ayer veía, lo comentaba, las buenas intenciones de la maestra eran mal vistas por otras personas que decían, no, tú no vas a cambiar a esas personas, no, tú cómo crees que vas a hacer, ellos nacieron así, crecerán así, morirán así. Y la realidad es que no es cierto. Ahora, ¿qué ocurre? Nuestra mente tiene la capacidad de, si llega a ser nuestra mente esclava de algo, nos convierte automáticamente esclavos en todo nuestro ser. Dicen mucho, ¿no? Dime con quién andas, te diré quién eres. En la mente ocurre algo semejante. Dime qué escuchas y será lo que te formes. Si tú la mente es basura, ¿qué va a salir? ¿No? Jesús hace un llamado muy fuerte a sus discípulos que dicen, a ver, los fariseos, es levadura lo que les está dando. Les están dando algo que no nutre al cuerpo, refiriéndose al cuerpo espiritual, y que inclusive trastornaba sus sentidos. Dice en Romanos 1:28 que, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia,
etcétera, etcétera, etcétera. Y que quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que los practican. Entonces, cuando nuestra mente está esclavizada por malos pensamientos, por malas acciones, tú analiza ahí en donde estás, en tu lugar, en tu casa, ¿qué escuchas? ¿Qué lees? ¿Qué permites que entre a tu entendimiento? Porque no solamente lo que entra por el oído, también lo que ves. ¿Qué cosas ves? ¿No? O yo diría inclusive con qué personas te juntas y qué recibes. Y todo eso en nuestra mente se va acumulando. Hablando un poquito de psicología, ¿qué es la mente? Bueno, pues la psicología habla un poquito de que nuestra mente es un gran disco duro, lo voy a poner, ejemplificar así, en el cual todos los conocimientos que vas adquiriendo ahí van siendo almacenados en una memoria que va en el consciente, subconsciente e inconsciente. Hay cosas que tú percibes que inclusive ni siquiera estás consciente que la recibes, pero tu mente la recibe. Que puede ser, por ejemplo, hace unos días lo hablaba con mi hijo, las cosas subliminales, ¿no? Los mensajes subliminales que hay, que científicamente no los recibes, pero que conscientemente no los recibes, pero en el subconsciente sí actúan a ti. Un ejemplo claro, la música que a veces ponen en centros comerciales o algunos comerciales que te inducen a comprar. No sé si han visto la película de Focus. Ahí está un ejemplo muy claro. Cómo van a robar a alguien y todo el día lo están induciendo con una frase y un número para que cuando llegan y lo abordan, ya va programado, ya va trabajado en su mente para reaccionar de cierta manera. Y ese es el problema que tenemos nosotros, que si no estamos conscientes de lo que pensamos, podemos caer en esa situación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si nos guiamos por la mente que el mundo nos enseña, tenemos una mente reprobada, baja y degenerada. Dice Romanos 1:28. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Ustedes creen que una mente humana sin Dios puede tener buenos pensamientos? Sí, pero como guiados a sí mismos, ¿no? Sí. No. ¿Mandé? Creo que no. Exacto. Sí podemos tener buenos pensamientos. Hay personas que, y por ejemplo ayer lo veía en esa película, que pueden tener las mejores intenciones del mundo, pero al final nunca es suficiente. Los grandes científicos pueden tener una mente muy desarrollada, pero pueden tener una mente reprobada. Por ejemplo, en la película que ayer veíamos, esa mujer hizo mucho por los muchachos, pero ¿qué creen? Falló en su matrimonio, ¿no? Entonces viene esa parte de tienes que saber cómo tener una mente que agrade a Dios. Podemos tener una mente carnal, mundana, por el puro intelecto humano. Algunos científicos o psicólogos de ese tipo de personas, ateos, agnósticos, etcétera, se guían por su yo puedo, yo desarrollo, inclusive, no sé si se acuerdan, hace unos años había este programa de los optimistas y que te trabajaban la mente de sí, tú puedes y adelante. Y hoy hay muchas clases de coacheo que va por esa parte de tú piénsalo, focalízalo, decláralo y lo tienes. Autosuficiencia, ¿no? Ajá. Y todos somos diosesitos en el sentido de que, inclusive algunos muy abiertamente, tú no necesitas de Dios. Tú puedes, ¿no? El cielo y el infierno están aquí, entonces Dios no existe. Muchas cosas que por ahí mueven y que te mueven un intelecto humano y a creer que tú puedes, por tus propias fuerzas, hacerlo. Y podemos tener una mente cegada, endurecida y cerrada. Ese tema de la cerrazón en la mente
es un tema delicado porque es de esas personas que se cierran a todo, valga la redundancia, pero tú les comentas algo y en su intelecto, en su convicción dice, no, estás mal, oye, pero mira, es rojo, no, es azul, oye, pero mira, que te lo estoy enseñando, es rojo, no, es que es azul, ¿no? Y no salen de ahí, ¿no? Alguna vez tuve una discusión con alguien de... ¿cómo se llama este color? Que es unas... se me fue el nombre. Es un color entre azul y verde. Entonces tú... ¿Como agua? Ajá. Turquesa. Como turquesa, exacto, turquesa. Y tú vas en el diccionario y si tú pones verde agua, sale. Y si pones azul agua, sale. Y es el mismo color. Entonces, yo hablaba con esa persona y decía, es que es azul agua. No, es verde. Bueno, yo lo veo azul. No, pero es verde. Pero yo lo veo azul. O sea, yo lo veo más. No, pero es verde. Y hasta le digo, mira, vamos a checar, ¿no? Y nos metemos. Pues ni viendo la nota aferrada que era verde, ¿no? Entonces, así a veces podemos ser en nuestros pensamientos y nuestra forma de ver la vida. Podemos tener una mente también corrupta, depravada y perversa. Y eso está más profundo porque una mente corrupta, pues acepta sobornos, ¿no? Te das libertades, ¿no? No tienes una identidad, una mentalidad clara y firme como para decir esto no, y a veces cedemos. Todo lo hacemos, o sea, no hay nadie que diga, no es cierto, yo tengo una mente perfecta. No, nadie lo tiene. Pero esta parte depravada y perversa está mucho más profundo el asunto. ¿Por qué? Porque entonces es causar un daño a propósito. Cuando esas personas que piensan hacer el mal y no se detienen con eso, sino buscan cómo dañar a los demás. Ajá. Busca hacer la tranza, pero no solamente busca hacer la tranza, sino no le importa pasar sobre quien sea con tal de... Si tiene que matar, pues mata, ¿no? Y no tiene mayor temor de Dios, decir, o mayor detenimiento a un moral para decir, no, espérame, ¿cómo crees que voy a matar a alguien, no? Entonces, a ese grado podemos llegar a tener una mente reprobada, carnal, mundana, como quieran ustedes verlo. Ahora, vamos a poner la contraparte. ¿Qué es una mente renovada? La mente renovada es toda aquella mente, todo aquel pensamiento en el cual tenemos clara cuál es la voluntad de Dios, que dice Romanos que es buena, agradable y perfecta. ¿En qué se contrapone con la mente carnal? Que la mente carnal va a buscar su voluntad, su deseo, su conveniencia, su bienestar, su autosatisfacción. Pero cuando tu mente es renovada, empieza Cristo a morar en ti, empieza a decir, espérame, no, a lo mejor no, yo primero no, a lo mejor primero le doy a otra persona. ¿Podemos tener las dos mentes? No. Una se contrapone a la otra. O una mente aprobada, o una mente renovada, una mente reprobada. La mente renovada obedece a Cristo. Esa es la parte más clara respecto a una mente renovada. Obedeces a Cristo. Cuando tú en tus pensamientos dices, me voy a robar esto, al fin no pasa nada, ¿Dios lo probaría? ¿Sería algo que agrade a Dios? ¿Sería algo en el cual estás obedeciendo a Dios? Pues no. No, simplemente no. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para tener una mente renovada? Tenemos que ver las cosas desde el punto de vista de Cristo Jesús. ¿Han visto por ahí en algún tiempo una frase muy famosa, muy coloquial? Inclusive hay una película que decía, ¿qué haría Jesús? Y que era una frase que muchos lo ocupaban de vida, ¿no? Y ante tal situaciones decían, bueno, y en esta situación, ¿Jesús qué haría? ¿No? Entonces,
por ahí es el tema, que todo lo que hagamos, todo lo que pensemos, podamos pasarla por el filtro de la palabra. Obviamente Jesús es el cumplimiento de la palabra, Jesús es la palabra, es el verbo. Entonces, esa es la parte que nosotros debemos reflejar, que si Cristo vive en nosotros, y es un tema de lo cual hemos venido hablando, y que platicaba con mi hijo, que es la parte importante de que la gente te vea a ti, es que no te vea a ti Lupe, que no te vea a ti Arturo, que no te vea a ti David, que no te vea a ti Diana, sino que vea a Jesús. Ese tipo de vida en el cual dices, oye, ¿qué tienes diferente? Pero tienes algo, pero no sé definir qué es, pero tienes algo. Ese es cuando la gente puede ver a Jesús aquí, en ti. La mente renovada da libertad a la personalidad, al capacitarla para incluir tanto el mundo espiritual como el mundo, como el de los sentidos. Aquí es algo importante. La mente reprobada en nada mete lo espiritual. Es aquí y ahora. Es lo que siento, es lo que veo, es lo que necesito, es lo que... Y toda la parte espiritual, debemos recordar, somos un ser, un cuerpo, un espíritu con un alma dentro de un cuerpo. Jesús, su espíritu, ¿a dónde te habla? ¿A dónde nos habla? Nos habla nuestro espíritu. Ahí está la conexión. David la semana pasada lo ejemplificaba muy claramente en Génesis, ¿no? Cuando Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Deberías estar aquí. ¿Dónde estás? Esa es la parte del espíritu en el cual tenemos conexión con el Padre. Entonces, nuestra mente, en nuestros pensamientos tenemos que tener claro que hay un mundo espiritual. Ahora, no nos vayamos fuera de contexto, porque entonces cuando hablamos del mundo espiritual, la gente tiende a, entonces todo lo sataniza, ¿no? Por creer que eres espiritual, no veo esto, me tropecé porque el diablo me... No, espérame, no. No va por ahí, ¿no? Sino es tener esa conciencia de que, por ejemplo, si una persona se enoja contigo de repente, a lo mejor algo lo movió. Y el pleito no es con la persona, sino con lo que la movió. O luego caíamos en algún momento de la vida de que no veo televisión porque es del diablo. No, a ver, fíjate qué ves, ¿no? Porque entonces caerías en el punto de que hay programas sanos, hay películas sanas, inclusive puedes ver películas o video predicaciones, ¿no? Y lo tendrías que ver en una pantalla o en tu celular. Entonces, tenemos que tener conciencia de toda esta parte de que hay un mundo espiritual y que a la vez tenemos que balancearlo con los sentidos, ¿no? Ay, sentí una brisita, el diablo me tocó. No, espérame. Ay, sentí sus malas vibras. Espérame. Sí hay un mundo espiritual, pero tu raciocinio no va a ser sobre... ¿Ustedes creen que Jesús iba caminando, predicando y sintiendo las malas vibras? Pues no. Aunque él se movía en un tema espiritual, que inclusive dice la palabra que tenía el discernimiento de decir, ya sé lo que pretende, ¿no? Por ejemplo, con la mujer adúltera. Señor, la cachamos en el momento del pecado. Y dice la palabra que Jesús conocía las intenciones de su corazón. Y por eso dice que Jesús se agachó y dijo, el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Entonces, tenemos que aprender a vivir en una vida renovada, en una mente renovada en Cristo, sin perder piso. Que Jesús nos enseñe a través del Espíritu Santo a cómo vivir y cómo pensar. La mente carnal se gobierna con pensamientos carnales, es completamente opuesta a la mente guiada por el Espíritu. Romanos 8.1 habla de esto. ¿De quién eres esclavo? Si eres esclavo de la carne, pues vas a actuar conforme a la carne. Si estás guiado por el Espíritu, vas a reaccionar conforme al Espíritu. Por ejemplo,
No sé quién ya está haciendo su devocional, espero que todos, no. Amén, hermano. Amén, hermano, dice por acá. Pero hay una realidad, y quien lo está haciendo lo puede comprobar. ¿Piensan como antes? Al estar leyendo la palabra y al meditarla, ¿actúan como antes? ¿No les ha pasado que ahora hay alguna situación y de repente te acuerdas, ay, en la mañana leí que tal situación en la Biblia ocurrió así y no todo de tal manera, ¿no? Ay, tengo unos compañeros de trabajo tremendos. Ah, pero me acordé que Moisés, teniendo un pueblo difícil, todavía intercedió por... No, Señor, no los destruyas. Dales otra oportunidad. ¿Qué van a decir de ti? Entonces, cuando empieza a haber esa comprensión, o por ejemplo en Juan, que dice, separados de mí nada por ese hacéis. Entonces vas caminando en el día y dices, no, Señor, esa situación no voy a dejar que me despare o me divida de estar contigo. Prefiero estar contigo y permanecer en ti. Esa es la mente renovada que podemos empezar a tener. Ahora, seguramente muchos dirán, bueno, ¿y cómo le hago? Sí, suena muy bonito tener la mente de Cristo, pero ¿cómo le hago? ¿Cuál es la herramienta? Bueno, pues Jesús sí nos dice cómo tener una mente renovada y cómo controlar nuestros pensamientos. Dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ustedes seguramente han visto, practicado algún deporte, el que sea fútbol, básquetbol, tenis, cualquier deporte, box. Siempre hay una estrategia. Básquet, por ejemplo, también ahí es donde más comúnmente cuando están defendiendo, grita toda la tribuna, defensa, defensa. Todo es un tema de estrategias de defensa, defensiva y ofensivamente. En este pasaje que acabamos de leer, 2 Corintios 10:5 dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Necesitamos eliminar argumentos y obstáculos que impiden conocer a Dios. Esa es la parte defensiva. ¿Cuál sería un ejemplo? Es que algo cotidiano. Es que ¿por qué lo tengo que perdonar? ¿No? Ese es tu pensamiento. Entonces tú decir, experiencias personales no ahorita, por favor. Y entonces nos ataca el pensamiento. Todo lo que tenemos que hacer es, espérame, no dice la palabra que pelees con ellos, que discutas con ellos, que trates de convencer, ¿no? Simplemente elimínalo, ¿no? Todos tienen celular y seguramente tienen la parte de la aplicación en el cual le salen todas las aplicaciones y le das hacia la derecha o hacia la izquierda y se quita la ventanita, ¿no? Lo vas eliminando. Así hay que hacer. Literalmente así hay que hacer. Cualquier pensamiento que venga en contra, así de next, ¿no? Te vi, pero te ignoré. Ajá, te llega la notificación y das hacia la izquierda. Cancelo, cancelo, cancelo. Ajá, me protejo, pero no. Entonces, esa es la parte defensiva que tenemos que hacer, que Jesús nos dice. Deriven los argumentos. O sea, no le des más importancia de lo que tiene. Y la segunda parte es, somete todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pensamientos capaces de quitar la gloria de Cristo. Aquí va lo que tienes que empezar a saber identificar. Cuando dices, ¿este pensamiento es de Dios o no es de Dios? ¿Esto es correcto o es incorrecto? A ver, yo diría, para empezar, si empiezas a tener esa duda, pues yo diría, por ahí es un indicador de tu carne peleando contra tu espíritu, ¿no? ¿Qué hacer? Pero si no da gloria a Dios, ya, o sea, no tendrías por qué discutirlo, por qué analizarlo, por qué estar pensando, ¿lo haré? No lo haré. No me da paz, pero me gustaría hacerlo.
¿no? Entonces, aquí llevar todo pensamiento a la gracia de Cristo es eso. A ver, me están invitando a ir, no sé, a un table dance. A ver, la palabra de Dios, ¿qué dice? No, pues esto está, nada de lujurias, ¿no? A ver, Sodoma y Gomorra, ¿no? Entonces, piensa en esto. Si tu pensamiento no da gloria a Dios, de alguna manera, next, ¿no? Inclusive, en alguna ocasión, alguien estaba ministrando una liberación a alguien, ¿no? Entonces ahí estaba el chamuquín. ¡Ay, no me quiero ir! Y entonces el que le estaba ministrando le dijo, ¿no te quieres ir? Ok, entonces te vas a quedar y pues vamos a cantar alabanzas. Entonces agarró la guitarra y él se puso solito a alabar y adorar a Dios. Y pues ya se imagina qué ocurrió. En 5 minutos se fue, ¿no? En alguna ocasión en Hermosillo, a ver si mi hijo se acuerda, estaba chiquito. Eran como las 11, 12 de la noche y la vecina llegó y estaba con su escándalo. Estaba afuera con su novio y estaban con una camioneta todo volumen. Entonces yo salí 1 o 2 veces y le dije, oye, porfa, no, mis hijos están dormidos, porfa, bájale, ¿no? O sea, no te digo que no, pero pues le valió, ¿no? Entonces, recuerdo que dije, ¿no te quieres ir? Bueno, pues entonces, y puse un CD de Juan Carlos Alvarado de Fuego, y 3 canciones, se fue. A lo que voy es a esto. Cuando un pensamiento que no es de Dios, tú le empiezas a decir, a sacar palabra de Dios, el pensamiento no va a poder soportar, porque el Espíritu Santo domina tus pensamientos. Decía alguien en una predica que escuché mucho tiempo, no quieras tomar decisiones sabias cuando ya estás en la orilla del precipicio. Las decisiones sabias se toman antes. Los pensamientos correctos se toman antes de. Si tú tienes cierta tendencia a que algo sea tu debilidad, pues no lo quieras tomar. Ya no voy a comer, pero te metes a las tortas, ¿no? Y estás con la torta así, no voy a comer, bueno. No. Desde antes vas pensando en, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, pues no te metes al local, ¿no? Esos son los pensamientos que debemos de tener. Esa es la mente de Cristo. ¿Por qué Jesús? Y es una palabra que David me la vino a impregnar, que ahora la traigo muy, Jesús era inofendible. ¿Y por qué era inofendible? ¿Por qué no caía en las provocaciones? Pues porque él conocía al Padre, dice Juan, que estaba en relación con el Padre, y hace mucha referencia en el Evangelio de Juan, cómo Jesús habla de la relación que tiene con el Padre. Entonces decía, si ustedes me conocen a mí, conocen al Padre, porque el Padre que me envió me dice qué es lo que les tengo que decir, y entonces a ustedes hacerme caso, están en comunión con el Padre. Jesús se la pasaba pensando en el Padre. Ese era su pensamiento. Y no quiero decir que el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todavía no estaba manifestado, aunque sí creo que estaba actuando. Entonces, esa es la parte que tenemos que trabajar en desechar nuestras ideas mundanas y llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Tú dime en tu día a día, ¿qué haces cuando te llegan malos pensamientos? Ahora, ¿por qué es necesario controlar nuestra mente? Porque si no sabemos controlar nuestra mente, nuestras emociones y nuestros sentimientos pueden detonar, ser un detonante al respecto. Un ejemplo. Alguien te hace algo, te lastima, te dice algo hiriente. Y te llega el pensamiento, se pasó con su comentario. Pero si desde ahí no lo filtras, tus sentimientos van a decir, ¿qué sentiste? ¿Te sentiste bien? No, fíjate que me sentí como una cucaracha. Me hizo sentir muy mal, ¿no? Y empiezas ahí, entonces,
vuelvo al punto. ¿Por qué el Padre no nos da el beneficio de la venganza? Porque lo dimensionamos de forma diferente, porque le damos una connotación de acuerdo a nuestro daño y a lo que a nosotros nos parecería. Cuando esos pensamientos de venganza se los dejas a Dios y pones ese pensamiento en Dios, dices, ¿qué dice la palabra? Dice Dios, mía es la venganza, y en eso descansas. Ese es tu pensamiento. Por acá puedes tener el pensamiento de, ve y hazle, desquítate, que pague con sangre. Y por acá tu pensamiento filtrado con Dios dice, yo me encargo, déjamelo, yo me encargo, descansa, yo haré, yo trataré con él. Y la palabra es fiel cuando dice, verás la venganza que el Señor hace para los justos. Y hasta nos dice en Proverbios, cuando veas esto, no te rías porque entonces Dios puede ser que diga, oye, te estoy vengando y tú te jactas de eso. Pues entonces, esa es la parte que tenemos que cuidar en nosotros, toda la parte, instruir nuestra mente en la palabra, en Dios. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la palabra. Ahora, no por leer la palabra nuestra mente se va a renovar. Porque si hacemos nuestra lectura o buscamos leer la palabra como un libro de texto, no va a ocurrir nada. Hoy han cambiado los métodos, pero ¿alguien se acuerda cómo nos enseñan a nosotros las tablas de multiplicar? No sé si a ustedes todavía les tocó. Por repetición. Sí. 2 por 1, Nos 2. ponían el disco. Exacto, ¿no? Y te sabía la respuesta, amor, no por raciocinio, sino por repetición, ¿no? Decíamos el otro día, ¿cuántos hoy leen el Salmo 23? O se lo saben de memoria, pero lo recitan con conciencia. O hacemos Señor, y pasando juntamos de reposo, amén. Así no es la parte que nuestra mente puede ser renovada a través de la palabra de Dios. David me compartía, y estoy completamente de acuerdo al respecto. Tienes que meditarla. Y la palabra nos insta. José 1:8, cuando Dios le da indicación, dice, y de día y de noche meditarás. Bueno, ahí habla de la ley, pero entendemos a qué se refiere la palabra. De día y noche meditarás en ella. ¿Qué es meditar? A ver, David, ¿qué es meditar? Tomar conciencia, un momento de dejar de hablar tú para que el Espíritu te hable. ¿Y qué ocurre cuando el Espíritu te habla? No te dice cosas al aire, sino te dice cómo aplicar, cómo hacer, cómo lo que está aquí, lo haces aquí, lo juntas y lo vives. La renovación de la mente viene por poner un nuevo pensamiento que sustituya al anterior. Les decía hace rato, no podemos tener las dos mentes al mismo tiempo. No puedes tener aquí quiero robar, pero Dios dice que no robe. Y no puedes estar aquí no. Antes robaba, ahora no robo. Porque hay gente, y conocemos a alguien cercano, no voy a decir nombres porque empieza con y termina con R. Pero viene esa parte. ¿Cuánta gente conocemos que hace cosas malas y no las deja? Y no las deja, ¿por qué? Porque a veces el volverse seguidor de Cristo, hacerse cristiano no en el término de denominación, sino hacerse cristiano de una vida en Cristo, le significa dejar muchas cosas. Y muchas cosas cómodas, muchas cosas en las cuales vive. Y que dicen, ay no, alguna vez un testimonio de alguien que robaba decía, deja de robar, ay no, entonces me tendría que poner a trabajar. Tienes que sustituir un pensamiento con uno nuevo. Ya no puedo robar, entonces tengo que trabajar, ¿no? No puedes tener los dos al mismo tiempo. Entonces, para renovar nuestra mente tenemos que prestar atención a las cosas del Espíritu. Los que andan en las cosas de la carne piensan en las cosas
de la carne. Pero los que andan en el Espíritu, ¿y qué piensan? En las cosas del Espíritu. No hay de otra. El Espíritu no te va a llevar a tener pensamientos de carne. O la carne no te va a llevar a estar pensando en Dios. Dejar que el Espíritu Santo te guíe en todo. Dice Juan 16:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda verdad. ¿Cuál es el único requisito? Pues darle chance al Espíritu de que obre en ti. No lo tengas como muletilla ahí, ¿no? Sino realmente debemos dejar que Él nos muestre y ser obedientes. Poner la mira en las cosas celestiales. Ese verso me encanta. Colosenses 3, 1 y 2 dice, si podéis haber resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Ya no viven como antes, ahora viven en la fe del Hijo de Dios. Entonces, poner las cosas en las cosas celestiales. Señor, aquí no voy a ser multimillonario, pero estoy compartiendo tu palabra y estoy haciendo riquezas en el cielo. Eso podría ser algo a considerar. Pensar en lo bueno. Otro de mis versículos predilectos, Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Lo que piensas es bueno? ¿Es verdadero? ¿Es digno de alabarse? ¿Es digno de reconocerse? Hablábamos de alguien que decíamos, ¿te jactas de lo malo? O sea, ¿de verdad? ¿Tu jactancia y tu orgullo es hacer lo malo? No hay cabida en ello, ¿no? Y meditar en la palabra de Dios, Salmo 1, 2 y 3. Dice, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué tipo de árbol quieres ser? ¿Quieres ser una ramita seca, así, de esas que nunca llegan a dar una hojita? ¿O quieres ser un árbol frondoso y que da fruto y fruto? Hay que meter en la palabra. Dios es fiel de que si tú lo buscas, Él responde. Sería lógico que tú busques a Dios y sigas teniendo una ramita, ¿no? Y apenas tengo una planta allá abajo, la princesa le llamo. Y y de veras me llena de emoción ver cómo son 4 ramas principales. Eran 3 ramas principales y los retoñitos se venían abajo. Pues esos retoñitos en 2 días ya están hasta buscando palitos para que sigan creciendo, ¿no? Así es como crecemos en Cristo cuando su mente está en nosotros. Entonces, retomando, renovar la mente va más allá de leer la palabra de Dios como lectura secular, sino realmente dejando que el Espíritu nos hable y nos muestre a través de meditar en ella cómo la aplicamos y cómo la vivimos y cómo se nos queda impregnada en nosotros. Sin acciones no podemos renovar nuestra mente. No nos podemos quedar en oidores de la palabra, sino tenemos que ser hacedores. ¿Cuántas veces, y todo lo hemos pasado y de las dos, ¿no? O espero. ¿Cuántas veces hemos ido en la calle y vemos a una ancianita y hay algo adentro que nos dice, ve y dale, ¿no? O ve y dile, ¿no? O ve y ayúdale. Y no hacemos caso.
Si Dios en la mañana te dice, tendré misericordia de quien yo quiera tener misericordia, y Señor, tu misericordia se renueva día tras día, y cuando tenemos una oportunidad de manifestarlo, no lo hacemos. Voy a terminar con un pasaje, una ilustración es una parábola, de hecho, para Diana que quiere las parábolas, que ya veremos qué hacemos al respecto. ¿Recuerdan la historia de este deudor que le debía al rey una enorme cantidad de dinero? Y que dice, oye, pues ven a cuenta, ¿no? Vamos a hacer, saca tu listita y vamos a hacer números. Y entonces el siervo le dice, no, señor, ¿sabes qué? Perdóname la deuda, no tengo para pagarte, por favor. Y le ruega y el rey dice, no te preocupes por la deuda, está saldada, vete en paz. ¿Qué creen que ocurrió en la mente de esa persona, de ese siervo, en ese momento? Pues seguramente debería haber caído el 20 de decir, tuvo misericordia de mí, merecía pagarle, pero él me perdonó la deuda. Sale y se topa a otro consiervo que le debía mucho menos cantidad. Si le debía 1,000 al rey, a lo mejor este consiervo le debía 100 pesos. Y va y le dice, págame. Y al consiervo le dicen, oye, no tengo para pagarte, por favor, perdóname la deuda. No te la voy a perdonar. Y dice la palabra que lo lleva a la cárcel para que pague. Se entera el rey de esto y le dice al siervo, oye, ¿por qué si yo hice un acto de misericordia contigo, no cambiaste el chip de tu mente de cómo actuar al respecto? Y actuaste en consecuencia. Si yo te perdoné a ti, ¿por qué tú no lo hiciste? ¿Por qué tú no cambiaste tu forma de pensar? Y a veces así somos. Recibimos las bendiciones de Dios, recibimos su poder, recibimos su gracia, pero queremos seguir viviendo igual. Tenemos a Dios de amuleto cuando Él quiere cambiar nuestros pensamientos y no verlo como un amuleto, sino verlo como una experiencia de vida diaria. ¿Recuerdan qué es adorar? Es todo acción o acto que tenemos hacia Dios en el cual le damos gloria, o Él se glorifica. Puedes adorar a Dios caminando, comiendo, en tu casa, trabajando, descansando, platicando, conviviendo. En cualquier momento puedes adorar a Dios porque es un estilo de vida. ¿Y cómo viene esto? Cuando tu mente es renovada, y volvemos al punto importante, y con eso quiero que te quedes el día de hoy. Es Cristo en ti. Mientras no le cedas el control de tus pensamientos y el Espíritu Santo en ti, a que te guíe toda verdad, tu mente va a seguir trabajando como lo hacía antes. Y vamos a vivir como el mundo dice que vivamos, y que a veces es contrario a lo que Dios quiere, pero como estamos en el mundo, estamos tan contaminados, decimos, está bien, hija, no te cases, vive en unión libre, conócelo, y si no te convence, el que sigue, y así hasta que encuentres a alguien con el que sea merites casarte. Su pensamiento de, como a mí me fue mal en mi matrimonio, entonces tú no te casas, ¿no? No es la mente de Cristo, no es el orden de Cristo. Entonces, quédate con eso el día de hoy, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. Y yo creo que todos estamos conscientes cuáles son los pensamientos buenos y los pensamientos malos que tenemos. E inclusive, hoy podrás decir, es que ya no pienso como antes. Voy a poner un ejemplo, si mi hermana me lo permite. Ella tenía una cierta actitud con su suegra, porque su suegra no se daba a querer, sino todo lo contrario. Y ella empezó a entender en Cristo que no tenía que tratarla así, y que ni siquiera se tenía que desgastar al respecto. Y hoy su forma de ver y convivir con su suegra es completamente diferente. En ella, la suegra, quién sabe si ya se dio cuenta o no, se le haya caído el 20, pero al menos ella
ya no se desgasta en andar pensando en si le hizo, si no le hizo, si le contestó, si no le contestó. Ya no. Ese es un claro ejemplo de cuando Cristo viene a cambiar nuestra forma de pensar y nuestra mentalidad. Entonces, quédense con eso el día de hoy.